la razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Oh, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Oh, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo están ustedes? Bendecidos por el Señor, ¿cierto? Mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. El mejor momento del día es poder venir a estar a la escucha de la palabra del Señor. Hombre, esa María, la hermana de Marta y de Lázaro, tenía buen gusto, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Mujer, tenés buen gusto. ¿Ah? Has escogido la mejor parte y nadie te la va a quitar. Claro, el gusto de poder estar con el Señor. Yo los quiero invitar a que lo disfrutemos. Muy bien, vamos a continuar. Los invito a que cerremos las puertas por ahí para no interrumpir al otro grupo. Qué bueno estar en este camino. Literalmente en eso estamos. Literalmente en eso estamos, en el camino. ¿Para dónde es que vamos? Cuénteme, ¿para dónde es que vamos? No me vayan a decir que para viejos, pues que ya veo que ya se están devolviendo. ¿Ah? ¿Para dónde es que vamos? Para Jerusalén, para Jerusalén. Caminando voy a Jerusalén. ¿Nunca la han oído? Ah, no, eso es una belleza. ¿Ah? ¿Qué tal si usted para iniciar toma conciencia? ¿Qué tal si para iniciar o para retomar el camino toma conciencia de que la vida de cada uno es un ir en camino y que uno tiene que tener claridad en esto de siempre hacia dónde va? Uno tiene que tener claridad de hacia dónde va y de dónde está. Esos son los datos que le pide a uno el GPS espiritual. ¿Sí se ha dado cuenta? El GPS espiritual siempre le pide a uno eso: ¿dónde está? ¿Y para dónde va? ¿Y para dónde va? El que no tiene uno de esos elementos está embolatado, está desubicado. Todavía puede ser que usted sueñe hacia dónde va. Pero si usted sueña hacia dónde va y no tiene claro dónde está, pues es muy difícil el camino. Tomo hacia la derecha, tomo hacia la izquierda. Yo creo que a usted le ha pasado. Alguna vez le ha pasado y usted tiene claro para dónde va, ¿cierto? Yo voy para tal parte, pero no sé dónde estoy. Y por el contrario, se va uno alejando y alejando entre más camina, aun cuando al menos piense que sabe para dónde va, ¿cierto? Y si sabe dónde está, qué bueno que sepa dónde está, pero no sabe para dónde va, entonces eso se llama un trompo, girando y girando y girando sobre sí mismo, haciendo un hueco. Por eso, precisamente esto de estar en camino, y hemos comenzado, como ya saben, en todo este tiempo ordinario, estas
semanas posteriores a la gran celebración de la Pascua que culminó en Pentecostés y luego de las fiestas litúrgicas de Santísima Trinidad y Corpus Christi, entonces iniciamos todo este camino que allí está expresado en verde, entonces con el color litúrgico. Y entonces semana tras semana este camino que inició con ese domingo 13. Yo no sé si algo le ha ido quedando a usted de este camino. Cuando uno llega de un viaje, hay puntos referenciales, situaciones que lo marcaron a uno. Uno va en camino y en medio de ese camino hay momentos más esplendorosos que marcan el camino. Me hace el favor y le dice usted a su vecino o vecina, ¿qué punto de este camino lo ha marcado? Camino que iniciamos en Lucas capítulo 9, verso 51, ¿se acuerda? Y camino que va hasta por ahí, hasta el capítulo 21. Ya llevamos desde el domingo 13 hasta el domingo, el próximo es el domingo 25. Fíjese todo lo que hemos recorrido. ¿Qué punto lo marcó a usted en ese camino? Me hace el favor y le dice al que está cerquita. Si no le ha marcado nada, tranquilo, se devuelve y vuelve a empezar a ver qué punto. Pues al menos ahí tiene un pastel para ir mirando, tiene un pastel para ir descubriendo alguno de esos elementos. A ver, escucho. ¿Qué punto? ¿Qué punto? A ver, Tavo, usted que ha estado casi atento. Casi atento en el camino. El seguimiento, ¿desde dónde? ¿Desde qué palabra? Lo que hay que dejar para seguir. Muy bien. ¿Eso está en Lucas qué? ¿Eso está ahí? Muy bien. Eso está ahí. Muy bien. Usted puede escoger sobre ese punto 2 palabras del Señor y 2 domingos muy especiales que nos ha dicho. ¿Cuál domingo? A ver, ¿quién sabe de qué estamos hablando? El domingo, cuando inició el mismo domingo 13, que entonces había 3 que querían seguir al Señor, pero querían seguirlo sin tener en cuenta las realidades de la radicalidad del seguimiento. Y hace poquito, en el domingo 23, desde Lucas 14, 25, que nos invitó a salir de nuestra condición de multitud y pasar efectivamente al discipulado. Muy bien. ¿Quién da más? ¿Qué más les ha impactado en el camino? Sí, porfa. El buen samaritano, Lucas 10, te impactó. Te quedó grabado en el camino. ¿Por qué? ¿Por qué te quedó como grabado esa palabra? Sí. Ahí te lo dejo. Y lo que gaste de más, te lo pagaré a la vuelta. Interesante. Sí. Que la cuide y que lo que gaste de más, tranquilos que te lo pagan a la vuelta. Y seguramente que cuando uno llegue también va a encontrar que él pagó lo que uno gastó de más. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué más? A vos te impactó de este camino las comidas. Sí, yo he visto que eres de buen apetito. Te impactaron los banquetes. Y discierne muy claramente en los banquetes cuando lo inviten, cuando yo invite y cuando me inviten al banquete celestial. Muy bien. Y lo que uno debe hacer en cada una de esas invitaciones. Muy bien. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Cuando ustedes llegan de un paseo, ni se diga de una peregrinación larga, bueno, ¿qué pasó? Uno llega desbordando de querer comunicar. Estamos en el camino de la vida, siguiendo a Jesús. Sí, por favor.
en estos 10 años, que cumples en este mes de estar en la escuela, siempre te impacta el texto del hijo pródigo porque comiste mucha algarroba. ¿Las extrañas o...? Bueno, muy bien, muy bien. Por lo de las algarrobas. Y una última persona de los que estén haciendo camino. Cuenta. Sí. Ya. Solo que yo ahora no estoy respondiendo sino preguntando. Entonces supongo que usted, esa es la respuesta, que la relaciona el banquete con el sacrificio en la cruz que Jesús nos prepara para nosotros. Está bien, hijo. Lucas 13:22, donde nos invita a que cuénteme a ver. Ah, te quedó sonando lo de la puerta estrecha. Muy bien. Bueno, muchachos, vamos a seguir. ¿Están listos para seguir por el camino? Por favor, amárrense los cinturones. Nos disponemos a continuar el viaje. Ustedes saben que en esa preciosísima parábola del Padre misericordioso, o del Hijo pródigo, o del Hijo mayor, en realidad de cualquiera de los 3 personajes fundamentales uno pudiera tomar el nombre, lógico, el central y lo dominante es el Padre misericordioso. Esa preciosísima parábola de la que tanto se ha hablado, se ha escrito, y que con razón inclusive autores que llegan a decir que aun cuando se perdieran todas las Sagradas Escrituras y aun cuando se perdiera el mismo todo Nuevo Testamento, si nos quedara esta parábola, ahí se conserva lo fundamental de la revelación de Dios. Ahí se nos dice en una forma espectacular lo que Dios quiere de nosotros y se nos abre las puertas para conocer a Dios Padre misericordioso. Y entonces tanto se ha escrito y uno entonces siempre que vuelve sobre esta parábola, al menos a mí me queda la sensación de que todavía nos falta tanto por profundizar, tanto por volver sobre algunos elementos. Queda un no sé qué balbuciendo de que todavía falta y falta mucho más. Generalmente, y por estar en el orden de presentación en la parábola, uno se detiene más en el hijo menor. Y se detiene además de por estar en presentación, porque de alguna forma retrata a todo Adán, a todo ser humano, en su salir del paraíso y en su vida errática y después buscar volver a la casa del Padre. Con énfasis se ha señalado durante, sobre todo los últimos tiempos, que lo fundamental de la parábola está en la revelación de Dios, de ese Dios Padre y sus características de amor compasivo y todo el montón de verbos a través de lo cual se va describiendo el corazón de Dios y la actuación de Dios para con todos y cada uno de nosotros. Y sin duda esta parábola y ese reconocer a Dios Padre es a lo que más ha llevado, es lo que más ha llevado a la conversión, a volver a lo largo de la historia. Cuando la gente descubre este Padre misericordioso, uno quiere volver, uno sabe que puede volver, uno desea volver, es lo que más ha llamado a la conversión. Pero precisamente
porque cada uno de esos dos elementos, el del padre y el del hijo menor, tienen tanto que decirnos, a veces pasamos muy rápido sobre el hijo mayor. Resulta que el contexto que precisamente llevó a Jesús a esta parábola, recordemos el contexto. El contexto estaba no solo de esta parábola, sino de las 3 parábolas del capítulo 15, las 3 parábolas que podemos llamar de lo perdido y encontrado, de lo perdido y la alegría que da el encuentro. Entonces, inclusive uno casi que la pudo haber puesto mejor: que se pierde un objeto, ¿qué? La moneda, que se pierde después la oveja, y después que se pierde el hijo, y la alegría y la fiesta del encuentro. Pero recordemos que el contexto para comprender bien la parábola está en los 2 primeros versículos. Lucas 15:1. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Y por eso es a partir de esa situación, una situación sin duda que retrataba la respuesta, la reacción de los contemporáneos ante la práctica de Jesús histórico, ante lo que Jesús histórico hacía, y que fue una de las tantas experiencias de Jesús que chocaba, que escandalizaba. Aún si Jesús estuviera realizando su ministerio hoy, 2000 años después del cristianismo y después de toda esta experiencia novedosa y del Espíritu que Él ha traído, si Jesús comienza hoy a realizar su ministerio y tiene esa actitud de apertura ante pecadores públicos, ante prostitutas, ante las gentes desechadas en la sociedad, y eso que nuestra sociedad no es muy religiosa, tanto más en esa sociedad que el parámetro único era lo religioso. Pero inclusive hoy, si alguien ejerce un ministerio así, con esos pecadores públicos, con esos recaudadores de impuestos y pecadores públicos, tiene sus graves problemas. Yo recuerdo un amigo sacerdote de esas primeras camadas de experiencias del Señor. Entonces salió un joven sacerdote entre muchos otros, y tenía un llamado especial a trabajar con enfermos del VIH, con enfermos del SIDA. Apenas era el momento en que el SIDA entonces crecía, y toda la asociación con las situaciones irregulares, sobre todo al principio, irregularidades en torno a lo afectivo sexual y todo un montón de cosas. Y este padrecito joven trabajando con ellos, y lógico, ¿dónde se tenía que meter para trabajar con ellos? Donde ellos estaban, en todas las realidades y situaciones de ellas. No, el escándalo que era para todo el mundo que el padrecito tal, que mi amigo tal, estuviera en tal parte, que lo vieron en tal parte, que lo vieron con tales, que inclusive el problema que se convierte para la familia, el problema que se convierte para la comunidad. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando uno está con determinado tipo de personas que su pecado es evidente, ustedes recuerden que todos somos pecadores, pero que hay 2 tipos de pecados, o mejor dicho, de pecados, no de pecadores. Me hace el favor y mire a su alrededor y usted me entenderá inmediatamente lo que le digo. Hay 2 tipos de pecadores. Uno, los pecadores públicos, y otros los privados. Ese vecino que usted tiene ahí, ¿de cuál es? ¿Ah? ¿Agentes secretos o qué? Los pecadores públicos, el pecado se les ve en la cara. O sea, todo su quehacer desacertado consigo mismo, con la sociedad y con Dios, es más que evidente. Es más que evidente. Entonces, una prostituta, si no anuncia, pues no vende. Un narcotraficante, si no anuncia, no vende. Y otro montón de personajes en prácticas que literalmente tenemos que decir que son pecadores
públicos, o sea que su pecado es público o abierto. De pronto algunos lo camuflarán en alguna cosa, pero termina siendo más que evidente. El resto es el resto. El resto es el resto. Y lo que asombraba era ese Jesús comiendo con. Hay dos expresiones muy interesantes en la introducción sobre los que quiero llamar la atención. Todos, inclusive es una manera de generalizar, pues lógicamente del escritor, todos los recaudadores de impuestos, odiados como los que más bajo una dominación imperial extraña, entonces son totalmente impuros, son vendepatrias, son de todo eso. No es que simplemente trabajen en la recaudación de impuestos de nuestros países que ya tienen sus problemas, ya, sino que esto era recaudadores de impuestos de una potencia dictadora extraña, y que además la manera como lo hacían era que les daban cierta libertad para robar de más. Porque hay unos ciertos impuestos que es muy fácil cobrarlos. En eso se han ido especializando los estados exprimidores. Hay unos ciertos impuestos que es muy fácil cobrar. Por ejemplo, el predial. El predial es facilísimo cobrar, y si no lo pagan mejor. Si no lo pagan mejor, ¿por qué? Se quedan con la propiedad. Pero hay otro tipo de cosas que es muy difícil cobrar impuestos. Las mercancías de contrabando, cuando va una cosa de un lado para otro. Entonces eso es muy difícil. Y esa es la que generalmente tienen que tener infiltrados, o sea, gente metida ahí, y que iba un romano, que iba un extranjero a venir a cobrar en la ciudad, en el país. No, pues todo el mundo pasa las cosas, el comercio, los negocios, las ventas, todo de una manera camuflada, ¿ya? Entonces ahí tenían que poner un vendido del mismo pueblo, y ofrecerle una buena tajada, una buena manera de que recolectara y pagara tanto, y que si usted era capaz de cobrar más, eso es problema suyo. Y es problema de los que se dejen cobrar más. ¿Entendido? Las cosas se han modernizado mucho. Ahora los impuestos van inherentes. Es la última revolución que han aprendido. Van inherentes a cada producto, y al momento de comprarlo, al momento de transferirlo y al momento de ingerirlo. Pues no le tengo que dar ningunas ideas a los ministros de Hacienda, que exprimen hasta lo último en cada momento de la cadena, dele. Y entonces no, los impuestos son para los ricos, sí, porque los pobres no comen, porque en cada cosa, en cada actividad de mercar, de comer, de todo, ya les cobraron el impuesto, inclusive cuando les pagan el sueldo. Pero deje así, que no vine a hablar de eso. Entonces, esos son, ¿qué? Pecadores públicos. Esos son pecadores públicos. Y ni se diga los otros pecadores a nivel moral, de otros, como las prostitutas, los narcotraficantes y todo ese otro montón de cosas. Y dice que los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús, ¿para qué? ¿Se acercaban a Jesús para qué? ¿Cuál es la característica del discipulado? La escucha. El verbo que utiliza ahí, akouo, es precisamente el verbo que genera el escuchar, en hebreo sería shema, para llevar a la obediencia. Ustedes saben que en estos lenguajes, tanto el griego como inclusive el latín y hasta el mismo hebreo, el oír está absolutamente relacionado con la fe. Y entonces, para decir fe, para decir creer, para decir obedecer, obediencia, fe, creer, aceptar, entonces se toma el verbo oír y simplemente se le pone un prefijo. Y entonces es la obediencia a lo que se escucha, es aceptar lo que se escucha, es asumir lo que se escucha. San Pablo en Romanos capítulo 10 entonces nos habla de cómo la fe viene de la escucha.
¿ya? De la escucha de la palabra de Dios, y cómo los que no escuchan no pueden llegar a la fe. ¿Cómo van a creer en Él si ni siquiera han oído de Él? Y no es, una cosa es la necesidad y otra cosa es la fe. ¿Cómo fue la cosa? Entonces hay mucha gente que dice, no, yo tengo mucha fe. No, no tiene fe, usted lo que tiene es mucha necesidad. Entonces, pues todos tenemos mucha necesidad y lógicamente inmediatamente vinculamos nuestra necesidad con quien la pueda solucionar, y si nosotros en nuestros medios humanos y en nuestras relaciones no podemos solucionarla, entonces inmediatamente tiramos nuestras profundas necesidades, se las tiramos a Dios. Y entonces creemos que tenemos mucha fe porque tenemos mucha necesidad. No confunda otras cosas con la bobada. Entonces, la fe es una cosa y la necesidad es otra. Si escuchamos la propuesta de Dios, si escuchamos, y escuchar no solo se refiere al oído, se refiere privilegiadamente al oído por toda esta revelación de la palabra, pero se refiere en definitiva, como dicen los modernos, a la experiencia que tiene que ver con todos los sentidos y con toda la yoidad, la persona presente en una realidad. Entonces, es ese contacto con Dios y el actuar de Dios lo que genera en mí una respuesta. Y ese es estar dispuesto al contacto con Dios, la escucha de su palabra, la experiencia de Dios, lo que genera en mí una respuesta. ¿Qué están haciendo estos? Escuchando a Jesús. Y esa escucha se relaciona con comer con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Tal cual. La escucha lleva a la comunión de mesa. La comunión de mesa lleva a la comunión de vida, lleva a la comunión con la persona. Es esa comunión y esa cercanía, mejor dicho, entre esta palabra y la que ustedes me recordaron porque la están viviendo, de que Marta y María en cambio se sentaba a los pies del Señor a escuchar la palabra como los discípulos. Ahí están entonces los pecadores públicos, cual María discípula, escuchando a Jesús. Y qué interesante cómo se presenta en ese dualismo. Estos pecadores abiertamente públicos que escuchan, que están prestando oído para poder llegar a la fe, para poder llegar a la obediencia y teniendo comunión de mesa, son los que se alegran porque reciben la salvación. En definitiva, ese va a ser el hijo pródigo. En definitiva, esa es la oveja perdida. En definitiva, eso es lo que estaba perdido y ha sido hallado. Y en contraposición están los fariseos y los escribas que ¿qué es lo que hacen? No escuchan. ¿Qué es lo que hacen? Murmuran. Mientras que estos escuchan y tienen comunión de mesa, ¿los otros qué? Murmuran. Se distancian, critican y murmuran. Ustedes saben qué es murmurar, me hace el favor, murmuren, que yo creo que ustedes para eso lo hacen bien. A ver, ¿qué es eso de murmurar? ¿Ah? Ustedes saben que esa es la expresión que se utiliza reiterativamente en el Éxodo. Que el pueblo de Israel, a pesar de haber experimentado la salvación de Dios y la guía de Dios a través del mismo jefe Moisés, todo el camino del Éxodo no hicieron sino murmurar, ¿ya? Y entonces por eso dicen que son como los marranos, comiendo y chillando, aun cuando a algunos se les quema la carne, pero eso es lo que hacen, comer y chillar. Pues efectivamente lo que están haciendo
y es que es donde tenemos, levante los hombros, que lo que pasa es que esta palabra ¿para quién es? Esta palabra es para nosotros. Y entonces, si nuestra actitud en el camino, porque acuérdense que estamos de camino, en el camino de la vida es murmurar, uno se tiene que pellizcar. Si uno en el día a día, si uno en las luchas propias del camino, de la existencia, encuentra su corazón, encuentra sus labios, encuentra su mentalidad inclinada a la crítica, a la murmuración, a la maldición, a decir mal, uno tiene que pellizcarse porque está haciendo curso acelerado de fariseo y de escriba y está ganando méritos para... Entonces uno tiene que pellizcarse, porque si su actitud, su palabra, su pensamiento y su corazón no es de discípulo a la escucha, de comunión con el Señor y de acción de gracias, se acercaban a Jesús felices para oírle, entonces uno tiene que pellizcarse. ¿Qué está pasando conmigo? Fíjense esto todavía más grave. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas, pues no solo eran los que sabían escribir en medio de un mundo en el que no era muy común que supieran escribir, sino que ante todo eran los ilustrados, los letrados. Y detrás de eso está también el nombre a los maestros de la ley, a los rabinos. O sea que es el mundo de los expertos, de un lado en lo legal, porque acuérdense que es la Torá, lo legal, lo que debemos hacer para vivir ajustadamente a Dios. Es el mundo de los expertos en teología, en leyes y en las cosas de Dios. Es el mundo de los expertos. ¿Quiénes son los fariseos? Es el mundo de los religiosos, de la religiosidad, del culto y de los piadosos. De la actitud de Jesús es una cosa, y lo que Jesús ha venido a hacer es una cosa tremenda y escandalosa. Y entonces con razón decían por allá que Él ha venido y que muchos que están de pie van a caer, y que muchos que estaban caídos entonces van a ser levantados. Y entonces, ¿cómo es esto? Lo mismo que lo que nos quedaba, por ejemplo, cuando lo del buen samaritano. Resulta que el malo no es el que creíamos, y que el que creíamos bueno tampoco lo es tanto. Y entonces uno ante esas situaciones, cuando Él viene a desvelar los intereses del corazón, más allá del ropaje, de las estructuras y de las funciones y de los cargos, es una cosa terrible, es una cosa tremenda. Y entonces lo que precisamente está Jesús enseñando, Jesús está enseñando es que, ojo, porque nos podemos quedar en un fariseísmo y en un estilo de vida pseudo religioso que nos puede hacer excluir de la fiesta del Padre. Eso es lo terrible que hay detrás de este texto. En medio de todo lo otro maravilloso que nos ha mostrado el Hijo Pródigo, en medio de lo maravilloso del Padre misericordioso, fíjense que la actitud del Padre ante el Hijo Mayor es la misma actitud de Jesús ante los fariseos. La actitud del Padre ante el Hijo Mayor va a ser la misma actitud de Jesús ante los fariseos. Y nos está cuestionando por nuestros fariseísmos y el peligro de no entrar en la casa del Padre. Ustedes recuerdan el texto. Fíjense lo que dice. Lucas capítulo 15, verso 25. El hijo mayor estaba en el campo. Acuérdense que al hijo mayor le tocaba la doble parte de la herencia. Doble parte de la herencia. Él la tenía. Así el libro del Deuteronomio capítulo 21, verso 17, Deuteronomio 21, 17 estipulaba que al primogénito le tocaba doble parte de la herencia. Entonces, doctor, ¿cómo es que llaman ahora al repartir la herencia cuando alguien quiere privilegiar a alguien? ¿Cómo es que se llama eso?
No, que le dan disque cuartas de yo no sé qué, o cómo es el nombre técnico. No. Sí, el término legal, cuando alguien entonces va a repartir entre los hijos y porque simplemente le dio la gana, a este lo privilegia. Claro. Pues sí, el testamento, hombre, pero en el testamento lo que le dejaron a tu hermana, libre destinación, pero eso es cuartas de mejoras o un yo no sé qué. ¿Cómo? Cuarta de mejoras y libre disposición. Entonces, cuarta de mejoras se le da al cónyuge y libre disposición es libre disposición. ¿Y qué tanto porcentaje puede ser? Una cuarta. Bueno, así no era. ¿Por qué? Según la Torá, o sea, el código legal vigente en Israel, según Deuteronomio 21:17, le tocaba al primogénito doble porción de herencia. Pues bien, cuando inclusive uno a veces no cae en cuenta que el que pidió la herencia fue el hijo menor, pero muy bien dijo que él pidió la herencia y dijo, o sea, el padre repartió la hacienda. El padre se la repartió a los dos de una vez. Total que lo que le va a decir ahora, que todo lo mío es tuyo, literalmente y jurídicamente, pues es que es verdad. Es que es verdad. Bueno, sigamos. Entonces estaba el hijo mayor en el campo, no nos dice qué estaba haciendo. Lo que se entiende es que es un tipo de granja de territorio que ellos mismos trabajaban y sin duda este muchacho estaba muy juicioso trabajando. Al volver ya cerca de la casa oyó la música y la sinfonía, dice literalmente ahí la expresión griega, oyó la música y los coros que acompañaban la danza y llamando a uno de los sirvientes le preguntó, ¿oíste qué pasó? Él le respondió, tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero cebado porque lo ha recobrado sano y salvo. ¿Qué fue lo que él hizo? Se enojó y no quiso entrar. ¿Qué fue lo que hizo? Se enojó, se irritó, ahí como ustedes digan, se encolerizó, y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara. Muchachos, estos textos son tan tremendos. El ser humano es muy complicado, menos ustedes. Pero los seres humanos somos muy complicados y hay que darle gracias infinitas al Señor por permitirnos de una manera casi mesurada y tranquila leer los textos de nuestra vida, del camino de la vida, orarlos, reflexionarlos, ir calculando en el corazón, ir previendo respuestas cerebrales y emotivas ante tantas situaciones en la vida. Como usted y yo, muchas veces nos vamos a estar encolerizados y llenos de rabia por tal o cual otra cosa. ¿Alguno de ustedes le ha llegado a dar rabia en la vida? Además de ahora, no, ese es el estado permanente. ¿Alguno de ustedes ha estado encolerizado? ¿Cómo es eso de estar encolerizado? A ver, es que tantas veces son las pasiones en nosotros los que nublan nuestro razonamiento. Un montón de cargas que llevamos, situaciones no asumidas, no sanadas, y cuando se presentan, ¿no? Eso es todo un montón de paja seca esperando la situación. Y por eso les digo que estas oportunidades de uno prever antes
orar antes, entender antes, todo esto es tremendamente sanador y le ayuda a uno. Porque muchas de esos enojos, rabias y cosas son sin sentido. Es más, son a veces absurdas e irracionales. Y fácilmente cuando uno la medita y se pone a pensar desde otro lado, dice, pero por Dios, ¿qué me está pasando? ¿Qué le está pasando a este muchacho? Cuéntenme, ¿qué le está pasando? Fíjense, la herida que seguramente le había causado al papá y al honor de la familia, al honor de la familia. Ese berriondo que tal cosa lo que hizo. Después va a entrar en detalles, no supimos lo que hizo el muchacho, pero parece que tenía WhatsApp y una cámara inserta lo que hacía, y dice que la plata se la gastó con prostitutas, ¿ya? O que le vinieron después a cobrar a él, yo no sé qué pasó. En todo caso, acabó de decir que no solo se la gastó como un libertino, sino con prostituta y todo eso. Pues el tipo, viéndolo bien, no tenía por qué estar del todo enfadado, porque platica de él no era. Platica de él no era. Bueno, a veces uno se va cargando por su mentalidad. Entonces, ¿cómo mi papá se puso a hacer tal cosa? No, a darle la herencia. ¿Por qué mi papá no reaccionó de una manera distinta? Y todo un montón de consideraciones de tipo psicológico y existencial que en la vida práctica uno tiene que llevar. Este muchacho, porque está tan cargado que no le da nada de alegría a eso, sino que por el contrario se encoleriza y no entra a la fiesta. Pero además hay otro montón de consideraciones. Este muchacho que dice que tan trabajador y tan juicioso no ha aprendido nada del papá. ¿Será que no vio todo el tiempo del sufrimiento del papá y todo lo que causó? Además de que se ve pues que al hermanito ni poquito, ya lo había considerado muerto. Ese sí hizo muy bien el ritual judío de la muerte del pagano. ¿Cómo así? Cuando uno de la familia, aun cuando sea el hijo de uno, se paganiza y deja de vivir conforme a la Torá, lo declaran muerto. Lo declaran muerto. No solo rompen las vestiduras, sino que en plena calle, a grito tendido, lo lloran, toman un jarrón con trigo, con dátiles y algunas cosas y que lo quiebran y el tipo se murió. Ya no tiene nada que ver con nosotros. No, pero es que ya se fue. Ya rompió con la familia, rompió con la religión. Ya le hacen de una vez el drama del entierro. Fíjense pues. Y entonces, y todavía sigue la cosa. Y entonces sigue diciendo que, a ver, él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara. Vuelve y aparece cómo expresa el Padre el amor misericordioso. No solo lo expresó ante el hijo pródigo, sino que lo expresó ahora ante este. Ante este, ¿qué hace? Sale de la casa. De pronto ustedes no alcanzan a ver bien ahí la imagen. Entonces, es una imagen bien interesante que trata de mostrar el padre afuera de la casa, literalmente rogándole al hijo que entre, Pero él entonces respondió ante los ruegos del padre. ¿Qué fue lo que respondió? Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero cebado o el ternero engordado.
evidentemente le responde de una manera grosera, de una manera altanera, grosera, insultante, que contrasta mucho más con la actitud de humildad y de amor del Padre, que ha salido a rogarle, que ha salido a rogarle. Y entonces, ¿qué dice el muchacho? Detrás de esto se expresa tanto dolor, tanta rabia, tanta insatisfacción, tanto. ¿Qué es lo que pasa? Dice que entonces respondió que, fíjense lo que dice: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás. Es una religiosidad de cumplimiento. Es una religiosidad donde es lógico que está ahí con el Padre, pero qué lejos del corazón del Padre y de la experiencia del Padre, sin haber desobedecido una sola de tus órdenes. Y nunca me diste un cabrito para una fiesta con mis amigos, ¿ya? No, él prefiere hacer una fiesta con sus amigos que una fiesta con el Padre y con el hermano. Él prefiere hacer ese tipo de cosas. Y entonces está reclamando. Y ahora que ese hijo tuyo, fíjese, ese man no tiene nada que ver conmigo, ese hijo tuyo ha vuelto después de haber gastado tus bienes con mujeres, en realidad lo que dice es con prostitutas, haces matar para él el ternero engordado. Pues yo creo que este man también tenía la esperanza de que el ternero cebado fuera o cuando él se casara o para alguna de las fiestas. Además, pues ya para quién más iba a ser. Pues para quién más iba a ser, pues para él. Es más, ni para el papá, porque el papá ya a esa altura sufría colesterol. Pero entonces dice, entonces hace el reclamo y dice: pero el padre le dijo: hijo mío, fíjense la manera como lo trata, hijo mío, hijito mío, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Es tuyo literalmente, es tuyo legalmente y es tuyo en la práctica. O es que ¿para quién más va a ser? ¿Para quién más va a ser? Todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Y la expresión es interesante, inclusive cuando habla del hijo, es ese muerto que ha sido vuelto a la vida. Y cuando habla del hijo pródigo dice se levantó y utiliza el verbo anástasis, ese es levantarse, la expresión anástasis, levantarse, resurrección, que es lo que le ha pasado al hijo. Fíjense en esto, hay 3 verbos en los que tenemos que poner cuidado y cada uno de los verbos caracteriza a cada uno de los personajes. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Entrar en sí mismo. ¿Cuál es el segundo? Sentir compasión. ¿Y cuál es el tercero? Y entonces es que de cada uno de esos verbos sintetizan la respuesta de cada uno de ellos. Entró en sí mismo el hijo pródigo, recordó la casa del padre y se levantó. Anástasis, se levantó. El mismo verbo que se emplea para la resurrección de los muertos, 16:31, y la resurrección de Jesús, 24:7, porque estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y todo parte de lo fundamental. ¿De cuál fue la actitud fundamental? Entró en sí mismo. Entró en sí mismo. Recordó la casa del Padre. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del GPS? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Y se puso en camino. Tanto más importante en toda esta sección del camino que estamos recorriendo. ¿Se acuerdan que estamos recorriendo toda la sección del camino? Pues es que este nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Conciencia de dónde estamos, entrar en sí mismo. Conciencia de hacia dónde vamos, la casa del Padre, y ponernos en camino. ¿Qué es lo que el Padre experimentó? El verbo sentir compasión, que lo lleva ¿a qué? A celebrar una fiesta. La alegría de Dios. La alegría de Dios es el encontrarnos. Y lo que queda terrible
es lo que hizo el hijo mayor. ¿Qué fue lo que hizo? Encolerizarse. Y lo que nunca se supo y de las maestrías de las parábolas de Jesús es que no tienen respuesta. Hay tantas parábolas de Jesús. Se veía también en el buen samaritano, como se ve en esta y como se ve muchas veces cuando la respuesta, oíste, y al fin, ¿qué pasó? Uno puede terminar diciendo, ¿y entonces qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? ¿Entró o no entró? ¿Ustedes qué dicen? Claro, porque entonces lo que uno tiene que terminar respondiendo es, ¿entré o no entré? Acuérdense que este texto fue en el contexto de los maestros de la ley, los fariseos, los religiosos, y muchas veces, queridos hermanos fariseos, les he hablado del problema del fariseísmo. El problema del fariseísmo es el cáncer de la vida espiritual. El problema del fariseísmo es el cáncer de la vida espiritual. Los fariseos eran muy distintos a la imagen que nosotros nos hemos forjado simplemente desde la crítica de sepulcros blanqueados, de hipócritas, de tal cosa. Eran los más religiosos de la época. Fue una secta que surgió alrededor del siglo II antes de Cristo, en uno de los peores momentos que vivió Israel, la dominación griega, que pusieron inclusive una estatua de Zeus olímpico, o sea, de un ídolo al pie del templo, donde, acuérdense de los libros de los Macabeos, la persecución por vivir la fe. Y entonces, ante ese momento de crisis, el pueblo de Israel respondió de distinta manera. Un grupo respondió de forma armada, entonces vinieron los celotes, la revolución armada. Otro grupo resolvió pactar con el dominio y sacar la mejor tajada, que fueron los saduceos. Y otro grupo, un grupo más religioso, dijo: lo que hay que responder es siendo más espirituales, más religiosos, cumpliendo la Torá. Y eso que no cumplen los sacerdotes en el templo, lo vamos a hacer nosotros. Y esas oraciones y esos ritos y la limosna y el diezmo y todas esas cosas que ellos no cumplen, nosotros vamos a cumplirla, porque es que por eso nos están pasando estos males. Del grupo de los fariseos, o celosos por la palabra y por la ley, surgieron los grandes rabinos en Israel: Gilel, Chamai, Gamaliel. Es más, el judaísmo que sobrevivió, el estilo de judaísmo que sobrevivió a la destrucción del templo, y después cuando Roma los expulsó del territorio, el estilo de judaísmo que sobrevivió es fariseo, es el fariseísmo. Son los estudiosos de la Torá, son los orantes, son los que predican, son los que hacen todo un montón de cosas, celosos por todas las prácticas de Israel. ¿Y por qué entonces esa gente tan buena? Y el grupo que inclusive más ayudó a la renovación espiritual de Israel, ¿por qué se llegaron a convertir en enemigos de Jesús? Y fíjense cómo Jesús los trató. ¿Cómo los trató Jesús? Como el padre trata al hijo mayor. ¿Qué está haciendo Jesús? Saliendo de sí mismo para rogarles que entren a la fiesta, para que tomen conciencia que los regalos de Dios Padre y las promesas del Padre son para ellos. Y entonces, ¿por qué se obstinan tanto? Hay varias cosas. Así rapidito, porque yo muchas veces ya quizás les he explicado esto y ustedes se lo saben. El fariseísmo, y uno al fariseísmo llega por varias partes. Una, porque es que no solo hay que ser, sino parecer. ¿Qué? Eso ustedes lo saben, ¿cómo es? No solo hay que ser creyente y practicante, sino parecer.
Pero el problema es que muchas veces nos quedamos en el parecer y nos quedamos en el aparecer, perdiendo el fundamento profundo. Por ejemplo, desde las 3 obras fundamentales de piedad. ¿Cuáles son las 3 obras fundamentales de piedad? Oración, ayuno y limosna. Oración, la relación con Dios. Ayuno, control de sí mismo. Limosna, relación de amor y solidaridad con los demás. Pues uno puede terminar las obras de la piedad haciéndolas no por Dios, sino por uno mismo. Por uno mismo. Entonces, es lo que Jesús condena en Mateo capítulo 6, cuando dice, oran en público y tal cosa, para ser vistos y para ser alabados, que miren lo piadoso que está, que pues si ya oraron para ser vistos, pues ya los vieron. Dan la limosna, ¿para qué? Para que se den cuenta que son generosos, que son tal cosa y que son tal cosa, y para ganar en medio de la fama, en medio de la comunidad religiosa y todo eso. Ya se dieron cuenta que echó la limosna. Y ayunan. Inclusive ayunan también, es para ser vistos, ¿se acuerdan? Entonces por eso Jesús dice todo lo contrario. Si vas a dar tu limosna, no estés tocando por ahí tambores, campanas y trompetas. No. Que tu mano de izquierda no sepa lo que está haciendo la mano derecha. Deja de darte bomba. Que si estás ayunando, no es para que los demás se den cuenta, no es para aparentar y tal cosa, sino para que tu Padre Celestial entonces se dé cuenta de tu actitud penitente. Y si estás orando, es para comunicarte con el Padre. Por lo tanto, entra a tu cuarto allá y en lo secreto habla con tu Padre. Primer problema del fariseísmo, hacer las cosas por aparecer, quitando el espíritu profundo de la comunión con Dios y de lo que el Señor quiere de nosotros. Primer problema. Segundo problema, cuando uno se está esforzando por vivir la ley, la Torá, y de ser piadoso, puede caer fácilmente en separar los buenos y los malos. Los buenos, ¿quiénes son? Pues los de mi grupo. Los buenos, ¿quiénes son? Los que son como yo. Los malos, ¿quiénes son? Los otros. Yo te doy gracias, Señor, porque no soy como ese publicano. Yo siquiera oro 3 veces al día, ayuno 2 veces a la semana, pago el diezmo, de todo estrictamente. Y comienza uno a mirar a los demás por encima del hombro. Eso es un pecado terrible. Eso es un problema terrible en la mayoría de grupos religiosos. Vea, por ejemplo, como muchos grupos disque evangélicos miran a los demás que no son de su clan, de su tribu o de su garaje. ¿Quién? Esos inconversos. Esos inconversos. Y ni se diga que son católicos, esos tal cosa y tal otra, esos inconversos. Pero no solo eso, sino que inclusive uno dentro de los grupos de iglesia puede tender a mirar por encima del hombro a los que no son como uno o de los de uno. Esos que no son de la escuela bíblica, esos que no son renovados, esos que no son tal cosa, esos que no son tal otra. Y entonces comienza uno a distanciarse y a recriminar y a señalar a los otros porque no son como yo. Eso es puro fariseísmo. Es puro fariseísmo. Es lo que Jesús se daba cuenta y les decía, vea, esa actitud, eso no es lo que Dios quiere. Esa no es la verdadera espiritualidad. Eso no es lo que Dios quiere. Y muchas otras cosas podemos señalar que se convierten en enfermedad religiosa. Pero lo peor, de lo peor, lo que nos cierra todas las puertas es la autojustificación. ¿La qué? La autojustificación. ¿Cómo así que la autojustificación? Que para estar
en una relación justa con Dios, que para hacer lo que Dios quiere de mi vida, que para cumplir lo que Dios quiere de mi vida y lograr la justificación o la salvación, yo llego a pensar que lo logro por mis méritos. Mejor dicho, que Dios me debe a mí, que yo nunca desobedezco una orden suya, que yo acabo de venir de quebrarme el hombro y de partirme por trabajar en el campo, que yo que nunca he hecho tal cosa, que nunca he hecho tal otra, que yo que puedo sacar una factura ante Dios por lo bueno que he hecho, mis obras, y por lo malo que no he hecho, ¿ya? Yo que puedo sacarle una factura a Dios y que Él es el que me ha incumplido, que Él es el que me ha incumplido. ¿Por qué me ha incumplido? Pues la cosa es evidente, viene este desgraciado, ¿ah? Ese hijo suyo que tal cosa y tal otra, y lo trata mejor que a mí, y lo trata mejor que a mí, ¿ya? O viene este que no trabajó sino 1 o 2 horas y le paga lo mismo que a mí. O viene a este que ha hecho tal cosa y cómo le perdona, y cómo tal cosa. En cambio yo, a mí nunca me ha pagado lo que merezco, porque es que además mis obras, mis cosas, entonces tienen esa imagen de que Dios en el cielo tiene una balanza y falsamente conciben la justicia de Dios. Falsamente conciben la justicia de Dios como una balanza equitativa para darle a cada uno lo que merece. Y entonces, pues es que yo ¿qué merezco? Yo desde niño he sido israelita, circuncidado al 8º día, cumplidor de la ley hasta en la letra más pequeña, estudioso de la palabra, perseguidor de todos los paganos, oro 3 veces al día, ayuno 2 veces a la semana, pago el diezmo. Y pudiéramos seguir con la versión cristiano-católica del fariseísmo. Y es que hay una versión cristiano-católica del fariseísmo, pues claro, donde en definitiva uno coloca y coloca las cosas que me merecen, la factura que yo tengo para con Dios. Y entonces, por lo demás, todos esos pequeños deslices que todos tenemos, todos esos pecadillos veniales y todo eso, pues esto nunca va a hacer inclinar la balanza que yo tengo. Por el contrario, yo estoy sobrado. Mis obras me justifican delante de Dios. Y cuando mis propias obras, mi yo me justifica, yo estoy justo delante de Dios, tengo derecho a condenar a los demás. Y entonces me he colocado en el lugar del juez. Y cuando uno mira al crucificado, oíste, ¿y ese man por qué se dejó matar? ¿Y ese qué? ¿Por qué lo mataron? No tal cosa. No. Por los pecadores. Ay, es que esos otros desgraciados. O es que por aquellos, pues por mí no fue. El grave problema de la autojustificación. Hay una autojustificación que es la peor, que es la religiosa. Porque es en nombre de Dios, cerrar la puerta a Dios. Y ese es el problema del hijo mayor. El problema del hijo mayor es que en nombre de la ley, en nombre de la buena conducta, en nombre de la buena moral, en nombre de todo lo bueno, él no entra a la fiesta. Él se autoexcluye. ¿Por qué? Porque no tiene el corazón del Padre. ¿Por qué? Porque no tiene sentido de la gratuidad y del agradecimiento. Porque es que él todo es propio, le pertenece. Es más, se lo deben todo. Porque es que aun cuando el Padre y la vida le ve lo que sea, siempre le va a quedar debiendo. Siempre le va a quedar debiendo. Porque es que Él es especial. Él es el especial, ¿ya? Porque se autojustifica. Y si no necesita de la misericordia de Dios,
Vea, es que Dios puede salir a rogarle que entre y su mentalidad se cierra sobre su propia cólera, sobre sí mismo. Por eso, muchachos, es muy bueno aquí con cierta tranquilidad y tomando agüita, ir mirando estas cosas, mis queridos hermanos fariseos. Porque uno puede negarse a entrar a la fiesta del Padre. No que Él no lo deje entrar, está afuera rogándole. Pagó por mí, me entregó a su Hijo. Y yo, nada que entro. Me considero de una clase especial de santos, de justos, de privilegiados. Y yo, con esa chusma, no voy a entrar al cielo. No voy a entrar allá. ¿Me hago entender un poquito o no? Y hay muchas otras formas de fariseísmo. Ese es el fariseísmo religioso. Ese es el fariseísmo religioso. Muy de moda actualmente. Muy de moda en estos nuevos fariseos del mundo de la religiosidad, del culto y de lo piadoso. Piadosos como ellos solos y no entienden nada del amor misericordioso de Dios, mucho menos del amor misericordioso con algún pecador. Por eso no hacen nada por llevar el evangelio y por eso no les concibe que Jesús siga comiendo con esos desgraciados y siga abriéndose a su misericordia y al perdón para con ellos. El fariseísmo secular. ¿Cuál es el fariseísmo secular? A mí mismo me basto, mi sabiduría, mi riqueza, mi posesión, mis capacidades. Es que yo no necesito de Dios, yo no necesito a nadie, yo no necesito de Dios. Eso es para los que tienen algún tipo de deficiencia mental, y eso se nota, que piensan que tienen que creer en alguien especial que los salve, porque ellos no son capaces de salvarse a sí mismos, porque ellos no son capaces de utilizar el cerebro, porque ellos no son capaces de generar riqueza para estar bien, o porque ellos no son capaces de pensar que todo eso son tonterías, porque como no han estudiado, o porque como no tal cosa, entonces a mí mismo me basto, por mí mismo existo, yo soy Dios. El fariseísmo es muy berraco. ¿Qué es el fariseísmo? La autojustificación. ¿Suficiente? Pues listo el capítulo 15. Tremendo, tremendo. Y uno a toda hora tiene que pellizcarse, hermanos fariseos. Uno tiene que pellizcarse a toda hora. Porque, como les digo, es el cáncer de la vida espiritual. Y le gusta pasearse por las bancas de la iglesia. Entonces, ahora llegamos por fin al capítulo 16, que era del que les voy a hablar. El capítulo 16. Querido, calma, fariseos, calma. El capítulo 16 es el que comienza este domingo. Este domingo comienza el capítulo 16 y 2 domingos se nos va a dedicar a él. Por eso todavía tengo chance el próximo. Pero fíjense ustedes el contexto para que comiencen a entrar. Es la enseñanza de Jesús a sus discípulos sobre el buen uso del dinero. Si el capítulo 15 fue sobre la misericordia del Señor y nos reveló el corazón del Padre y la necesidad de volver a Él y de no quedarnos como meros fariseos, el capítulo 16 nos compromete con el hermano en un área muy específica, en lo del dinero.
¿Ya? Generalmente así son las catequesis del Señor, revelando el amor del Padre y comprometiendo con los hermanos. El amor a Dios y el amor al otro. El capítulo 16, que ustedes se lo van a leer para la próxima clase, va a comenzar diciendo esto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. O sea que es una enseñanza fundamentalmente para los discípulos, para nosotros. ¿Aquí hay algún discípulo? ¿Cómo le va a usted con el manejo del dinero? Pues tiene de fariseísmo. Le cuento que allá en el capítulo 16, verso 14, los fariseos se burlan de Jesús por la manera como habla del dinero. Pero eso no va a ser el evangelio del próximo domingo. El evangelio del próximo domingo es la parábola de un administrador sagaz. Después vendrá la diatriba contra los fariseos, amigos del dinero. Y después terminará, que será para el otro domingo, la historia ejemplar de lo que hemos llamado el rico ampuloso, que simplemente lo apellidamos como el rico Epulón, y el pobre Lázaro. ¿Ya? Y entonces ese es el capítulo 16. El centro del capítulo 16 es nuestra relación con el dinero. Ustedes le van a poner mucho cuidado al evangelio de este domingo, el domingo 25. Es un texto interesantísimo. Les cuento y les advierto, es una cruz interpretum. ¿Es qué? Una cruz interpretum. Jorge, ¿qué es eso? Una cruz para los intérpretes. Los exégetas y los estudiosos dicen, ¿cómo así? ¿Y entonces qué significa esto? Pues ustedes le van a poner cuidado a ver qué les dicen, qué les enseñan, y me traen las preguntas para la próxima enseñanza. Si me dan tiempo, sí, para que vayan cayendo en cuenta y les quede por ahí sonando, es la que comienza así. En aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y dijo, ¿qué es esto que estoy oyendo de ti? A ver, dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrándome. El administrador se puso a decir, ¿qué voy a hacer? Si mi señor me quita la administración, pues para acabar, para ser un obrero raso no tengo fuerzas. Mendigar, no, pues qué vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me recibe en su casa. Fue llamando a uno por uno de los deudores de su amo y le dijo al primero, ¿oíste cuánto le debes a mi amo? Este respondió, 100 barriles de aceite. Él le dijo, rápido, toma tu recibo, siéntate y escribe 50. Luego le dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él contestó, 100 fanegadas de trigo. Le dice, rápido, toma tu recibo y escribe 80. ¿Le suena? Y peor, no es que estuviera hablando de aquí, del Congreso y de esto, o de la tajada para construir, o de la tajada para tal cosa y tal otra. Y entonces, y sabe que, no, pero escuchen todavía lo peor. Esto hasta ahora ha sido una noticia de cualquier diario en cualquier país. El amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo les digo, ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. ¿Cómo así? Y el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuiste fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Y si no fuiste fieles con lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará?
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrece a uno y ama al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Pónganse de pie. ¿Entendieron? ¿Qué a esta hora ni ven, ni oyen, ni entienden? Pónganse de pie, pues, hermanos fariseos. ¿Ah? Pongámonos de pie. Siquiera, como les dije, entonces ya los 2 próximos domingos, o sea, este domingo 25 y el domingo 26, va a girar en torno a ese capítulo 16, que en última instancia es la enseñanza de Jesús a sus discípulos para el buen uso del dinero. Ustedes lo van a leer, van a orar, van a escuchar las homilías, y el próximo viernes hablamos de platas. Ya por hoy, bien vale la pena que hayamos dedicado la jornada a recordar al Padre misericordioso, que tanto por el hijo Calavera como por el supuesto hijo mayor, entonces sale al encuentro. Ha habido muchas interpretaciones, además de la textual, que es la fundamental. Algunos, inclusive padres de la iglesia, veían al judaísmo, a Israel, como el hijo mayor, y a los gentiles como los otros. Pero fundamentalmente es una palabra para todos. Padre del cielo, que hoy mismo, sigue saliendo a mi encuentro y me invitas y me ruegas que entre a la fiesta. Padre, ¿qué me impide a mí entrar a tu fiesta? Tú, el que me has perdonado, tú, el que me lavas con tu amor, con tu misericordia, con tus lágrimas en la sangre de tu Hijo Jesús. Tú, el que me revistes del vestido nuevo y de las sandalias de libertad y del anillo de las posesiones del Hijo. Tú, el que preparas el banquete. Qué bueno, Señor, entrar en mí mismo, siempre colocar tu amor en el centro de mi corazón y que ese amor me haga poner en camino hacia ti. Padre, no permitas que mi autosuficiencia, que ese pretender que por mí mismo soy justo, o por mis obras, o por mi soberbia, o por mis riquezas, o por mi saber, no permita, Señor, que mi corazón sea un corazón encerrado en la egolatría, en el egoísmo. Dame el tener tu corazón misericordioso para alegrarme con este hermano mío que estaba muerto y ha vuelto a la vida, que lo habíamos perdido y lo hemos recuperado. Gracias, Señor, por invitarme a la fiesta. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando solo me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui
con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y supe que me amabas, lo entendí. Y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Hijo mío, tú siempre estás conmigo. Todo lo mío es tuyo. Es justo que hagamos fiesta y haya alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga.